Hola a todos. Hoy os vamos a hablar de una empresa que supo gestionar un riesgo regulatorio y consiguió aumentar su capitalización en 5.000 millones. En realidad, si tú sabes identificar y analizar riesgos regulatorios, también se pueden convertir en una oportunidad de inversión. Mi nombre es Aitor Ortiz, soy fundador de Antitrust Intelligence y en este canal te contamos cómo los riesgos regulatorios pueden afectar el rumbo de las empresas. Hoy os vamos a hablar de Corning. Y si ahora mismo no sabes por qué este gorila está aquí al lado mío, lo vas a saber en unos pocos minutos. Pues bien, como siempre hacemos, en primer lugar, identificamos un evento regulatorio. En este caso, fue una investigación por abuso de posición de dominio a la empresa Corning. En unos minutos te hablaré de qué hace esta empresa. Posiblemente no sepas lo que es un abuso de posición de dominio, una investigación de este estilo, pero seguro que te suena haber visto en las noticias multas astronómicas que les han puesto a lo mejor a Google, a Microsoft, por precisamente conductas que se dice antimonopolio. Pues este es el caso que le está pasando también a Corning. A Google, obviamente, le impusieron una multa de 4.000 millones. No es el riesgo que Corning estaba sufriendo, pero sí el mismo tipo de investigación. Estas investigaciones lo que hacen es determinar si una empresa tiene una posición dominante en el mercado y está haciendo algunas prácticas que son consideradas anticompetitivas. ¿Qué se estaba analizando en este caso? Bueno, pues Corning, a través de los contratos que hacía con sus clientes, imponía ciertas exclusividades de compra. Por lo tanto, sus clientes tenían que comprar de Corning a lo mejor el 50% de lo que necesitaban o incluso más y tener exclusividades con él. ¿Qué pasa? Que este tipo de actividades, cuando lo hacen las pequeñas empresas, no hay ningún problema, pero cuando lo hace una empresa que tiene una posición de dominio, pues esto puede dar lugar a problemas competitivos, porque claro, si la empresa dominante hasta cierto punto cierra un poco el mercado, las empresas pequeñas pues no van a poder operar en él. ¿Cuál es el riesgo que puede tener una empresa cuando está bajo la lupa de la Comisión Europea por este tipo de investigaciones? Pues son bastante serias las consecuencias. Por un lado, puede ser hasta una multa de un 10% del volumen de ventas y por otro lado, una serie de medidas, ya sean, como se llaman, de comportamiento o estructurales, que sean lo suficientemente duras para acabar con este tipo de comportamiento. Hasta ahí, obviamente, se ve que es un riesgo grande. ¿Qué pasa con este tipo de investigaciones y por qué a mí me gusta investigarlas? Porque hemos visto en el pasado que cuando se solucionan este tipo de investigaciones, aunque sea a veces de manera negativa para la empresa, acaba teniendo un impacto positivo en la cotización de la misma. Y luego explicaré el por qué. Entonces, claro, nosotros decidimos investigar un poquito más, ver cuál era el riesgo, en este caso de Corning, cómo se podría a lo mejor solucionar y, por tanto, ver qué podíamos hacer. Curiosamente, estas investigaciones suelen llevar mucho tiempo, pero aquí pasó algo que hizo que los tiempos se acortaran mucho y me pilló hasta a mí de sorpresa. Solo te digo que es más, esta investigación ya está concluida, así que llegamos tarde, pero sigue siendo muy interesante. Bueno, pues ya veis a quién tenemos aquí debajo otra vez, a nuestro amigo el gorila. Y esto es porque te quiero contar un poquito más de la empresa. Corning se dedica a varias cosas y entre ellos hacer las pantallas de los teléfonos móviles y otras tantas pantallas táctiles que se utilizan en coches, en televisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué divisiones tiene, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues tiene varias divisiones. Unas son las comunicaciones ópticas, otras el tema solar, el display, pues pueden ser televisiones y pueden ser otras pantallas como ordenadores, la parte de teléfonos, tablets y demás, e incluso el tema de los coches, donde sabemos obviamente que cada vez están más digitalizados y cada vez hay más pantallas. Como puedes ver, son sectores que están en crecimiento. Y no solo eso, Corning dispone de varias patentes en todos estos cristales especiales, lo cual le da una ventaja competitiva. Eso como inversores siempre nos gusta el famoso moat, que tenga una ventaja que los competidores no puedan acceder. Y en este caso, las patentes le dan esta ventaja. La razón por la que he puesto el gorila es porque uno de los cristales que más se utilizan para el display, para los teléfonos, se llama Gorilla Glass. Entonces, de ahí el nombre. Así que ya con eso salimos de dudas. La empresa está presentando bastante buenos resultados.
el último cuatrimestre subió las ventas en las comunicaciones ópticas más de un 100%. En otras áreas incluso dobló los precios en un 10%, bueno, más que doblarlos, los incrementó más de un 10% y tampoco perdió cuota de mercado. Entonces, realmente vemos que es una empresa que tiene hasta cierto punto poder de mercado, lo cual eso como inversores nos gusta. Desde el punto de vista de regulación es algo que podría dar lugar a problemas, pero para eso vamos a hacer también el análisis del riesgo regulatorio. En este caso, la investigación se centró solo en un área de la empresa, que era, como podéis ver ahí, el Alkali AS Glass, básicamente uno de los cristales para teléfonos móviles. El resto de las áreas no se veía afectado, pero hay que tener en cuenta que esta empresa tiene clientes muy, muy importantes, lo cual, pues lo mismo, es un arma o una espada de doble filo cuando estás en una investigación de antitrust. Pero como inversores, pues efectivamente nos gusta que la empresa tenga unos clientes potentes y se pueda asegurar pues ciertos ingresos. Entonces, os voy a mostrar en la siguiente lámina muy rápidamente algunos números de la empresa y los clientes que tiene esta empresa para que veáis el poder, digamos, que tiene el Gorilla Glass. Aquí ya podéis ver algunos datos. Simplemente quería destacar sobre todo los clientes. Podemos ver nombres como Samsung, Xiaomi, Lenovo, Google, con lo cual, pues obviamente son empresas muy potentes que están detrás. Samsung recientemente volvió a renovar alguno de sus clientes, alguno de sus contratos con Corning. Y respecto a los datos, ahí los tenéis, podéis hacer el análisis que queráis. Yo creo que el dato que más resalta, o sobre todo cuando empiezas a mirar un poco las finanzas, es el famoso PER. Tiene un PER de 100, de 101. Entonces, claro, aquí la pregunta que surge cuando ves esta empresa y el potencial que tiene es si está sobrevalorada, porque obviamente un PER de 100 es altísimo, o si las perspectivas de crecimiento de beneficios son tan altas que los inversores están dispuestos a pagar ese extra porque realmente, bueno, pues va a incrementar en el futuro. Lo cual podría tener hasta cierto punto lógica si seguimos pues el análisis que hemos hecho de las ventajas competitivas, de las patentes, el crecimiento en el mercado, obviamente de pantallas táctiles. Entonces, quizás sea que está bien posicionada, ¿no? Pero bueno, hasta aquí ya habíamos hablado del riesgo regulatorio, la investigación a la que está sujeto y unas pinceladas sobre qué hace la empresa. Ahora nos vamos a meter de lleno en el análisis de la investigación de antitrust. Ya sabemos qué evento regulatorio no estábamos analizando, ya sabemos un poco más de la empresa, pues ahora te voy a contar sobre esta investigación. ¿Qué pasó en esta investigación? Bueno, pues delante tenéis el precio de cotización de la empresa durante el tiempo que dura la investigación. Se abrió esta investigación a principios de noviembre. Aquí tenemos las velas semanales. Obviamente la primera reacción cuando se abre esta investigación es que baja el precio de la cotización porque los inversores no saben lo que va a pasar. Pero a los pocos días de abrirse la investigación, la empresa presentó, de hecho a las 2 semanas, la empresa presentó una propuesta a la Comisión Europea para solucionar el problema, lo que se llaman commitments o compromisos. Esto en realidad es una señal muy buena, ya que indica que la empresa no quiere litigar y quiere resolver lo antes posible. Curiosamente, los inversores no reaccionaron inmediatamente, hubo una pequeña reacción positiva, pero el digamos, impacto más grande vino una vez que se acabó la fase que se llama como market test. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una empresa presenta una propuesta, la Comisión Europea básicamente le lleva esa propuesta a las empresas afectadas, es decir, Google, Lenovo, Xiaomi, y les pregunta si les parece bien. ¿Es la mejor manera de hacerlo? No lo sé, pero en realidad eso hace que en muchos casos se acabe la investigación, como posiblemente pasó aquí. Se llevó esa propuesta, que básicamente era eliminar esas restricciones, esas exclusividades que Corning estaba imponiendo a los clientes, y cuando acabó el plazo para comentar sobre esas propuestas, que justo aquí a principios de enero, vemos cómo hay esta subida de un 17% en el precio de la cotización. Desde mi punto de vista, aquí es donde los inversores ya vieron que la posibilidad de acabar satisfactoriamente esta investigación eran altas, porque los clientes de Corning no habían puesto excesivos problemas. Entonces, claro, estaban en interés de todos acabarlo. El regulador no tenía especial interés en alargar esto. Los clientes no veían un gran problema en las propuestas que había hecho Corning, y Corning también tenía todo el interés del mundo en acabar. Esta investigación acaba
el 16-18 de julio, vemos aquí que también hubo un impacto positivo cuando salieron las noticias de que efectivamente la Comisión Europea cerraba el caso sin imponer una multa y con las propuestas que básicamente había propuesto Corning al principio, quizás un pelín más duras, pero que no afectaban pues a la capacidad de generar ingresos, digamos, de la compañía y por tanto, bueno, pues ya a fecha de hoy ya está cerrada. ¿Qué es lo curioso en este caso? Bueno, pues que en lugar de tener un impacto positivo justo al final, cuando se cierra la investigación, aquí ocurrió mucho antes, cuando se presentaron estas propuestas y los clientes, digamos, pues no pusieron muchas objeciones. Entonces, aquí vemos como un riesgo potencial de miles de millones y unos cambios estructurales en la compañía se convirtió básicamente en pues, un empujón a la cotización y a la capitalización de la empresa y finalmente pues en un riesgo evitado y sigue estando pues digamos en una posición muy buena. Y como vamos a ver, ahora la pregunta es ¿dónde está ahora Corning? Bueno, pues Corning sigue estando en una posición con una ventaja competitiva en este mercado, sin las exclusividades en los contratos, pero sigue teniendo las patentes, sigue teniendo unos clientes fuertes y unas perspectivas de crecimiento en esos mercados bastante buenas. Entonces, la pregunta que hemos hecho al principio la volvemos a hacer ahora. ¿Con un PER de 101 es una empresa que está sobrevalorada o es una empresa que tiene tal potencial de crecimiento en sus ganancias que ya los analistas están descontando eso y por tanto, obviamente, el precio de la acción está caro? Pues eso lo sabremos pronto. En unos días Corning va a presentar los resultados del segundo trimestre y saldremos de dudas. Nosotros no la tenemos en cartera, pero desde luego es una empresa para darle seguimiento. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, déjanos un me gusta y compártelo para que más gente pueda disfrutarlo. Hasta pronto.